presentación se va a dividir de la siguiente manera. Primero les voy a presentar la introducción y en la introducción voy a hablar un poco acerca del marco general del proyecto que se viene adelantando con el DIACME. Voy a describir en rasgos generales las características del DIACME, del Diccionario Académico de la Medicina, y voy a mencionar también los glosarios que fue como inició pues, todo el proyecto del diccionario. Luego de ello voy a explicar algunas de las características principales del software MediaWiki, así como también su extensión Semantic MediaWiki. Y después mencionaré las estructuras lexicográficas que nosotros estamos analizando en el proyecto. Y de esas estructuras voy a presentarles solamente la microestructura, que es pues, la que presenta el artículo y se puede ver perfectamente rasgos tipográficos y lingüísticos que requieren las definiciones. En esta sección también voy a presentar un artículo del DIACME, ya como diccionario online, y pues van a poder ver el código que se utilizó cuando se creó con la MediaWiki. Y finalizaré con las conclusiones que hasta el momento tenemos del proyecto. Entonces, el objetivo de nuestro proyecto es principalmente documentar lo que es todo el proceso de redacción, compilación y migración de los contenidos y las estructuras lexicográficas de todos los diccionarios que se hicieron previos al DIACME como diccionario en línea, porque hubo 3 versiones impresas del diccionario y surgió a partir de los glosarios que yo les mencioné al inicio. Los conceptos los conceptos con los cuales necesito que ustedes se familiaricen o tengan más o menos una idea general es el concepto de lexicografía especializada, que, bueno, en primera medida la lexicografía se encarga de la elaboración de diccionarios. De acuerdo con TAR, la lexicografía especializada se encargaría de la teoría y la práctica de la creación de diccionarios especializados. Cuando hablo de diccionarios especializados, son diccionarios que pertenecen a un campo del conocimiento concreto. Los campos del conocimiento concreto, como es el caso de la medicina, manejan una lengua especializada también. Y la lengua especializada se entiende mejor por oposición a la lengua general. Si entendemos el español como lengua general y el español de la medicina como lengua especializada, así podemos ver claramente la diferencia. De acuerdo con Bergenholtz y TAR, la metalexicografía también haría parte de la lexicografía especializada. La metalexicografía se encarga simplemente de observar, de describir, de presentar, de soportar la teoría asociada con la creación de diccionarios. En este caso, pueden ser especializados o diccionarios generales. El Diccionario Académico de la Medicina DIACME es un diccionario web especializado porque no hace referencia a la lengua general, sino que hace referencia al campo concreto de la medicina. Es monolingüe, bilingüe y enciclopédico porque en este diccionario ustedes encuentran estos 3 tipos de información. Hay una sección en la cual ustedes, si van a la página de internet del diccionario, encuentran las entradas en inglés y también con su equivalente en español o viceversa, porque es bilingüe bidireccional. Y hay también información enciclopédica porque hay manuales de estilo médico también para redacción y también ofrece otro tipo de información asociada con fuentes bibliográficas y demás que estarían relacionadas con su carácter enciclopédico. El DIACME contiene 12.000 términos. 9.000 de ellos son términos bilingües, 9.000 de ellos son términos monolingües y 3.000 son términos bilingües. El DIACME se creó a partir de 3 publicaciones que le precedieron. Todos ellos son diccionarios
impresos, pero también tienen su componente enciclopédico. La primera publicación fue del año 1997 y se tituló El idioma médico, pasado, presente y futuro. Esta publicación se realizó en la Universidad Nacional. Ya les voy a contar un poquito de los datos de la historia de la creación del diario. Luego viene la enciclopedia académica sobre el lenguaje de las ciencias de la salud, en la cual pues se amplía un poco más el corpus inicial, el corpus lexicográfico inicial, y se hacen mejoras en cuanto a las estructuras lexicográficas. Y la última publicación fue del 2002 y tiene 2 volúmenes, dado que bueno, se amplió todavía mucho más, pero conservó muchas, por lo menos la organización de las secciones se mantuvo. En este trabajo colaboraron el Instituto Caro y Cuervo, la Academia Nacional de Medicina de Colombia, la Universidad Nacional y la Fundación Universitaria Sanitas, y el Instituto Caro y Cuervo se encargó de toda la parte lexicográfica. Y esa es la parte que voy a presentarles yo el día de hoy. La idea de crear el diccionario provino del doctor Álvaro Rodríguez Gama, quien era docente de la Universidad Nacional, y él encontró un problema de comunicación entre los estudiantes de las áreas de la salud y los especialistas médicos. Entonces, lo primero que él pensó fue en que aquí hay un problema, hay un requerimiento léxico. En esa medida es necesario crear algo para solucionar el problema, y lo primero que él pensó fue en los glosarios. Crearon glosarios para cada una de las especialidades médicas, y los estudiantes tenían la posibilidad de revisar cada uno de esos glosarios, familiarizarse con los términos para que fuera más fácil la comunicación. Una ventaja que se tuvo en la creación de este corpus es que recibió la asesoría de todos los especialistas. Bueno, aquí tal vez no se alcance a notar, pero cada uno de los glosarios tenía el nombre de Rodríguez Gama, del doctor Rodríguez, y también tenía el nombre del otro especialista que se encargaba también de verificar los términos que se estaban utilizando. Los glosarios fueron fundamentales para el corpus porque cada una de las publicaciones posteriores vino de los glosarios. Esta fue la etapa inicial que tuvo el corpus del diccionario. Y después se fue conformando, ampliando poco a poco hasta que lo encontramos en su formato web. El diccionario Diacme se creó, la versión online se creó con el software MediaWiki. Este software, de acuerdo con el artículo de Dueñas y Gómez del año 2016, este software, la primera ventaja que tiene es que es libre. Se sabe que hay softwares para crear diccionarios y facilitarían muchísimo el trabajo, y los lexicógrafos no tendrían que aprender a manejar ninguna herramienta tecnológica o algún programa para ingresar la información, porque bueno, se les puede dar fácilmente un software, pero en general esos softwares son costosos. Una de las grandes ventajas que tiene la MediaWiki es que es software libre. Solamente se puede descargar y descargarle las extensiones y se puede empezar a utilizar. También este software lo que permite es procesar y visualizar la información almacenada. Funciona como Wikipedia. El software se encarga de organizar la información, pero la interfaz gráfica va a ser lo que ustedes conocen como la wiki. Otra de las ventajas que tiene este software es que permite integrar contenido multimedia. En el Diacme ustedes pueden encontrar videos, pueden encontrar imágenes, también se puede incluir audio, y además de eso pues se pueden hacer referencias externas e internas en el diccionario. Otra característica de la MediaWiki es que se adapta a las necesidades del usuario. Hoy en día, cuando
se trata de crear diccionarios, un aspecto supremamente importante es facilitar las búsquedas, facilitar la recuperación de la información, pero también que el acceso a la información se haga pues, de manera intuitiva y fácil para los usuarios. Esto se puede realizar con la MediaWiki. Lo otro es que cuando queremos hacer publicaciones online, en la gran mayoría de los casos necesitamos saber del lenguaje HTML o CSS para subir información, y en este caso pues no es necesario conocer el código HTML, porque la MediaWiki trabaja con un sistema de marcado que es el Wikimarkup, y lo que hace este sistema de marcado es convertir ese código en HTML para que lo pueda leer cualquier página de internet. La MediaWiki funciona creando plantillas y variables. Esto se realiza gracias a que trabaja con la extensión Semantic MediaWiki. Simplemente hay que descargarle la extensión y después de eso ya se pueden empezar a crear plantillas y variables. Una de las ventajas que tiene la extensión Semantic MediaWiki es que también facilita la recuperación de la información siempre y cuando la información se haya etiquetado de manera correcta. Aquí el proceso de etiquetado del corpus se realiza en función del software, y para eso pues siempre es necesario saber un poquito del sistema de marcado Wikimarkup. Bueno, las estructuras lexicográficas que nosotros observamos en nuestro proyecto son la macroestructura, la microestructura, la medioestructura, el marco estructural y la estructura de acceso. La macroestructura se refiere simplemente a lo que es la organización del lemario, los lemas o las palabras, las entradas que ustedes conocen, las palabras que nosotros definimos, ese es el lemario. Y esta puede ser solamente de dos tipos, puede ser alfabética o puede ser sistemática. La sistemática es la que se agrupa por campos semánticos, por así decirlo. Por ejemplo, en el caso de la medicina, el diccionario es sistemático porque los términos se agrupan dependiendo de la subespecialidad léxica. Pero también es alfabética porque esos términos que se han agrupado también se organizan de manera alfabética. Esa es la macroestructura. La microestructura es una parte, es de las más importantes, todas son importantes, pero la macroestructura es el eje central porque define la organización del artículo y las partes del artículo, o sea, la entrada, su definición y todos los elementos tipográficos y lexicográficos, lingüísticos, que hacen parte del artículo. La medioestructura se refiere a las referencias internas, externas que se hagan dentro del diccionario. Estos tres elementos son los principales, de acuerdo con Bergen-Holzhauer. Posteriormente, el lexicógrafo debe ocuparse del marco estructural y la estructura de acceso. El marco estructural habla de la introducción, de las conclusiones, todas esas secciones que son externas a lo que es el listado de las palabras y sus definiciones. Y la estructura de acceso se refiere a la estructura que lleva al usuario hasta cada una de las entradas. Estas estructuras se plantearon para diccionarios impresos. Nosotros las estamos observando en el DIACME. Entendemos que el formato es completamente diferente, pero se pueden identificar perfectamente cada una de estas estructuras. La estructura sobre la cual hoy les voy a sobre la cual voy a hacer la ilustración del trabajo que se ha venido haciendo es la microestructura, que es básicamente el artículo, con su entrada, su definición y todos los elementos que hacen parte de eso. En las publicaciones anteriores, nosotros observamos entradas con referentes etimológicos, entradas con equivalencias en inglés y en español, y también había entradas como siglas. Como se pueden dar cuenta, hay diferentes tipos de entradas y también hay diferentes tipos de artículos.
Sin embargo, lo que nosotros encontramos en las publicaciones, y estas van a hacer referencias solamente a la publicación del 97, porque notamos que la estructura se vino repitiendo también en las siguientes publicaciones. Como se pueden dar cuenta, pues está la entrada fitopatología en negrita, están los étimos separados por una coma de su equivalencia en español y separados por un punto y coma también. Esto también, como pueden ver, aparece entre paréntesis, y la definición, que es la prototípica definición hiperonímica que se utiliza en lexicografía, que es el género próximo de estudio y después la diferencia específica. Eso es más o menos cómo se estructuraban cada uno de los artículos en las publicaciones previas del diagrama. Aquí pueden ver la entrada con equivalencias en inglés, es simplemente un listado de las palabras en español y su equivalente en inglés, y también se puede encontrar primero en inglés y después en español. Y las entradas ya como siglas las pueden observar también aquí en la parte de abajo. Y pues también nuevamente era la entrada de la sigla y lo que significaba la sigla ahí al frente. Así era como se tenía en el formato impreso. Mientras que con la MediaWiki y la participación ya específica del Instituto Caricuervo, se creó la planta lexicográfica, que es fundamental en la elaboración de un diccionario. La planta lexicográfica define cómo se van a organizar cada uno de los elementos que hacen parte del artículo. Esta fue la planta que se creó para el diario. Y esta planta llevó a que los investigadores crearan una serie de categorías y plantillas para satisfacer los requerimientos de la planta. Entonces, cada una de las secciones que se encuentran en la planta requirió, en este caso, de la creación de, por ejemplo, plantillas como la plantilla ASET, ASET-B, ASET-B2, y esas son plantillas que se crearon para ir presentando cada una de las acepciones que se iban a incluir en el artículo. Las categorías funcionaban también porque ahora se podían poner marcas lingüísticas cuando se trataba de sustantivos, adjetivos. Esto se podía especificar a través de una categoría. Y también, como pueden ver acá, las categorías sirven para llamar y relacionar cada una de las especializaciones, subespecialidades médicas, perdón. Entonces, el hecho de que se cree la categoría permite que en el artículo esté relacionada esa categoría y nos genere también un listado de todas las entradas que hay, por ejemplo, para dermatología, y así sucesivamente. Este es un ejemplo de un artículo en el DIACME. Aquí se pueden dar cuenta de el código que se requiere para emplearla o para ingresar cada una de las acepciones. También aquí viene la categoría, que viene precedida por esta barra vertical. Y en esta sección ustedes pueden ver que hay otro tipo de vínculos, y para esos vínculos también se crearon plantillas. Lo mismo para ingresar video, porque el diccionario tiene video. Hay una plantilla que se llama media, y esa plantilla permite ingresar video e ingresar audios en el diccionario. La siguiente es la microestructura de esta entrada que aparece en inglés, y aquí pueden ver las categorías y la plantilla que se había creado para cada una de las acepciones. Finalmente, para concluir, el caso del DIACME es paradigmático porque nos muestra cómo realmente, la elaboración de diccionarios toma muchísimo trabajo. Hoy en día se puede realizar más fácilmente con un corpus. Hay sistemas especializados que pueden leer toda la información y darnos información para crear el diccionario. Lo que hicieron ellos fue hallar el problema de comunicación,
consultarlo con los especialistas e ir seleccionando minuciosamente cada uno de los términos. Esto tomó mucho tiempo, mucho trabajo. Y después de eso vino la utilización del software MediaWiki, que permitió la transición al formato electrónico. El software MediaWiki junto con la extensión Semantic MediaWiki facilitó esta transición. También otra parte importante es que la MediaWiki y la extensión MediaWiki ampliaron las facilidades de, bueno, facilitaron más bien o mejoraron las búsquedas del diccionario, porque no solamente tiene un buscador que funciona muy bien si uno ha etiquetado perfectamente la información, sino que también se puede revisar la información alfabéticamente, porque abajo también hay un índice alfabético, así que hay múltiples maneras de consultar la información con la MediaWiki y con Semantic MediaWiki. Una de las desventajas que hemos encontrado es que aunque la MediaWiki no requiere, aunque nosotros como lexicógrafos o metalexicógrafos no tenemos, no requerimos de conocimientos en lenguaje HTML, sí tenemos que utilizar o que conocer el Wikimarkup. Y finalmente, pues con las plantillas y las categorías, todas las estructuras lexicográficas se pueden incluir en cualquier diccionario que se quiera elaborar con la MediaWiki. Eso sería todo.